es la incontinencia de orina femenina? ¿Cómo definimos nosotros la incontinencia de orina femenina? La definición básica es la pérdida involuntaria de orina a través del meato uretral que es demostrable objetivamente. O sea, ¿qué condición debe existir para que haya una pérdida de orina, o sea, una incontinencia de orina? Que la presión intravesical, o sea, la presión intradetrusorial, supere a la resistencia. Es decir, presión que supera la resistencia, en este caso la resistencia está dada por la presión de cierre intrauretral durante la fase del almacenamiento vesical. Entonces, tenemos que obviamente en este caso produce grandes impactos sobre la calidad de la vida de la mujer, como disconfort, síntomas irritativos, las dermatitis por el amoníaco urinario, con situaciones que le condicionan vergüenza, la poca y la limitación de actividades, porque el miedo a perder el control vesical es real y de hecho sucede, y todo esto que impacta en las relaciones interpersonales de la paciente. Es una entidad que actualmente es subdiagnosticada y subreportada. En general, especialmente la paciente añosa, la paciente adulta de más de 70 años, no consulta. Un 50-70% de los pacientes presentan incontinencia de orina y no consultan. Volvemos a la definición que me interesa que recuerden, que es la pérdida involuntaria de orina por uretra que se produce cuando la presión intravesical supera la resistencia uretral por un aumento de la presión abdominal en ausencia de actividad detrusora. Es decir, nosotros hablamos de incontinencia cuando no hay deseo miccional, o sea, estamos en ausencia del deseo miccional, independientemente de la micción. ¿Qué tipo de incontinencia femenina nosotros tenemos? La que vamos a hablar hoy, que es la incontinencia de orina genuina o de esfuerzo. Estamos acá en el primer gráfico. La incontinencia de urgencia o motora. La incontinencia que realmente estaría englobada dentro de lo que son las pseudo-incontinencias, que es la micción por rebosamiento o incontinencia por rebosamiento, donde tenemos una vejiga que está llena y se produce por exceso de la presión vesical, es decir, la micción por rebosamiento o pseudoincontinencia. Las pseudoincontinencias también vamos a verlas en los casos de uréteres ectópicos, o sea, el abocamiento extravesical de uréteres, por ejemplo, vaginal o uretral, o en el caso de fístulas. En este caso también, y en estos dos casos, hay pérdida de orina independientemente de la micción. Volviendo a lo que hablamos de la definición, ¿a qué se debe la incontinencia más frecuente de la mujer, llamada incontinencia genuina o de esfuerzo? Básicamente, podemos tener combinaciones de dos factores, pero la principal causa, y es importante que lo recuerden, que es la hipermotilidad uretral, es decir, esa uretra que normalmente es fija, se pone móvil en mayor o menor medida por un soporte pelviano deficiente, y eso lleva a una insuficiencia esfinteriana. Es decir, acá en la incontinencia de orina de esfuerzo no hay un problema esfinteriano básico, hay una movilidad exagerada de esa uretra que hace que haya pérdida, especialmente con los esfuerzos, o sea, con los aumentos de presión abdominal. Entonces, la respuesta normalmente al esfuerzo o al aumento de esa presión abdominal, nosotros vamos a ver que persiste fija. Este es el cuello vesical y el implante de la uretra, es decir, este ángulo permanece inalterado a pesar de que aumente la presión intraabdominal, porque hay una buena fijez, una buena tonicidad de esta uretra. En el caso de que haya una hipermotilidad uretral, fíjense cómo acá vemos una motilidad exagerada hacia la pared vaginal de la uretra. Y esta es la correlativa en las endoscopías. Si nosotros vemos el cuello vesical, vamos a ver en la endoscopía bien cerrado permanentemente con un tonismo
constante contra una apertura que se evidencia con los esfuerzos. ¿Sería relacionado al prolapso? Bueno, es importante esa pregunta porque nosotros podemos tener, el prolapso no condiciona incontinencia por sí. Es decir, nosotros podemos tener grandes prolapsos, grandes colpoceles, uteroceles, hasta rectoceles, aunque no tenga relación con la uretra, y no tener la paciente incontinencia para nada. El prolapso, en este caso, es un prolapso del órgano uterino y si no mueve, no tiene alteración de la motilidad uretral, no tiene por qué tener incontinencia. O sea que el prolapso, los celes que se llaman colpo, cisto, uterocele, de por sí no condicionan una incontinencia y no es factor para que la presenten, que una mujer tenga prolapso. ¿Está claro eso, chicos, de concepto? Si no está móvil la uretra, puede tener todo el prolapso, lo que se llama prolapso de parto, casi todo el útero procidente, y no tener incontinencia. Sí. ¿Qué problema está el prolapso? El prolapso, bueno, el prolapso trae primero un descenso total del órgano que está prolapsado, que pueden generar, son prolapsos que tienen un ocupamiento de la vagina, un prolapso que hace procidencia, se producen lesiones vaginales y la paciente tiene una sensación de peso permanente. Lo único que condiciona el prolapso, si es importante, es que, cuando arrastra el prolapso hacia afuera, arrastra también parte de la cara posterior de la vejiga, con lo cual la paciente va a tener como una especie de doble fondo vesical. Esa paciente, en cuanto a la micción, va a relacionar con que tiene menos fuerza en orinar o que orina en dos tiempos. Esos dos tiempos, como son orina, y cuando se incorpora siente la necesidad, porque se corrige un poco la gravedad, de orinar nuevamente y orinar en dos tiempos. Pero no tiene por qué producir, a menos que vaya acompañado de hipermotilidad uretral, un gran prolapso, o sea, no tiene por qué producir incontinencia. Es una creencia muy frecuente de que el prolapso condiciona la pérdida de la vida. Bueno, las causas son múltiples. Obviamente tenemos a veces factores genéticos predisponentes, pero los más importantes son los factores externos. Un efecto hormonal, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, un efecto del aumento de la presión intraabdominal, y vamos a ver en qué casos se produce, embarazos y partos por el hecho solo de aumentar su contenido abdominal, un proceso de envejecimiento que es muy relativo a la edad, la incontinencia genuina de esfuerzo, y obviamente hay una relación en los casos que haya antecedentes de traumatismos pelvianos, obstétrico o no obstétrico. Por ejemplo, en el caso de radiaciones o cirugías radicales, vaciamientos de genitales internos, cirugías de Bergen, cirugías donde hay todo no solo una exenteración de la pelvis, sino que una pérdida de los sostenes musculares perineales. El tema hormonal. Básicamente, la vejiga, la uretra y todo lo que es el piso perineal tiene una alta concentración de receptores estrogénicos en los tejidos del soporte pelviano, ya sea la parte muscular o la parte orgánica, en este caso la vejiga y uretra. El déficit de estrógeno que ocurre en la posmenopausia, que entraña o lleva a una pérdida general de colágeno en lo que es el intersticio, con una dificultad en la captación uretral y de los tejidos de fijación. Esto es el factor hormonal que puede ayudar a desarrollar ese que está en general presente, pues son pacientes añosos. La presión abdominal, si está aumentada en el caso de este tipo de trastornos mórbidos que acompañan, EPOC, tabaquismo, o los mismos esfuerzos, el paciente que hace esfuerzos, los deportes, ejercicios, y en este caso las ascitis o hepatomegalia, por una cuestión de aumento de su presión abdominal, intraabdominal, pueden, aumentando la presión abdominal, ser uno de los factores que convocan a la incontinencia. En el caso de los factores que incluyen en el embarazo y el puerperio, es decir, son en general pacientes multíparas,
el efecto hormonal del embarazo, la presión ejercida por el útero y la denervación que se produce por el estiramiento y compresión del nervio pudendo son factores que ayudan para tener una incontinencia probablemente presente. Cuanto más partos o trabajo de parto prolongado, peor probablemente sea la influencia. En el envejecimiento básicamente es esto, la pérdida de estrógenos y también los cambios en el tejido conectivo con la disminución de la elasticidad en las partes de las fibras musculares estriadas. ¿Cómo nosotros evaluamos a una paciente que viene en consulta por una pérdida de orina? Básicamente tenemos que, digamos, estabilizar bien cuál es la pérdida. La paciente la puede trastornar mucho y la pérdida ser poca, es decir, nosotros tenemos que caracterizar en qué momento pierde y cómo es el tipo de pérdida y la magnitud de la pérdida. Entonces, la historia miccional de ella, cómo es la frecuencia nocturna, la frecuencia diaria, si tiene una micción que ella considera normal, en el sentido que queda satisfecha después de orinar o no, es decir, la característica y la historia miccional de ella. ¿Y qué característica? Es decir, si hay incontinencias de grado 1, grado 2 y grado 3, que normalmente se clasifican de acuerdo al tipo de actividad que produce la incontinencia. Si es con los mínimos esfuerzos, si es apenas al levantarse de una silla, o si es al levantar un mueble o al correr algo, o los grandes. Eso se puede mensurar para un poco catalogarlo internamente si es grado 1, grado 2, grado 3. Y ver los antecedentes que esta paciente ha tenido, ya sea urológico o gineco-obstétrico, partos, cesáreas, tipo de partos, si ha tenido lesiones o problemas con sus episiotomías o con forceps, si han utilizado, en fin, todo mecanismo que ha perinatal. Los oncológicos, si ha tenido antecedentes de cirugías o de radiaciones, neurológicos, si hay alguna enfermedad neurológica acompañante, o algún traumatismo previo que ella pueda referir. Pero básicamente es mensurar y ver qué tipo de incontinencia que tiene. Hay muchas incontinencias que son mixtas. Yo les comentaba que aparte de la incontinencia de esfuerzo hay una incontinencia de urgencia, motora, que son incontinencias donde no hay ningún trastorno orgánico de motilidad uretral o de soporte. Son trastornos neurológicos básicos de la vejiga, donde la vejiga desarrolla contracciones, lo que se llaman contracciones no inhibidas, deseos miccionales súbitos, por decirlo así en cierta forma, arritmias del detrusor, que le desencadenan una imposibilidad de contener la orina y tiene la pérdida. Y hay veces que estas mujeres tienen una incontinencia mixta. No obstante, la incontinencia de esfuerzo la van a ustedes investigar y ella misma les va a decir con qué tipo de esfuerzo le pierde. El examen físico. Bueno, ver en los antecedentes que ella puede tener de cicatrices previas, si hay o no un globo vesical, no es lo mismo que el paciente tenga o no una distensión vesical, que esté en retención. Hablaríamos de una incontinencia por rebosamiento. Entonces, descartar la presencia de un globo vesical, ver cicatrices que hablen de antecedentes quirúrgicos, ginecológicos, si se acompañan de rectocele, de uterocele, o de colpocele, y hacer una evaluación relativa, simple, de lo que es el tonismo del esfínter anal con los reflejos. Pruebas. ¿Qué pruebas nosotros le podemos hacer ahí mismo en un consultorio para evaluar rápidamente el tema? La cartilla miccional, eso hay que dárselo como una tarea para ella, es ver cuántas ella note, la cantidad o aproximadamente la cantidad que orina y cada cuánto, cuál es su frecuencia. El test del PAS test es solamente si ella utiliza protectores, lo que se hace es pesar, porque hay pacientes que tienen mucha pérdida, entonces aparte de lo que ella orina, tendría que pesar. Esto básicamente es algo relativo porque es medio molesto de hacer, y realmente el aporte que da es solamente nosotros lo podemos ver con esto, observando el escape. Si hay una paciente que tiene una incontinencia de mediana severa, el escape nosotros lo podemos producir o inclusive en el consultorio.
con el test de la tos o el test de Bonnet. El test de Bonnet, ahora se lo voy a explicar, es muy similar a este, el test del hisopo o hip test. Por ejemplo, nosotros podemos un hisopo largo, de los que ustedes conocen, a nivel uretral. Cateterizamos el uretra con este hisopo. La paciente en decúbito, posición ginecológica, pero en decúbito dorsal, con el hisopo colocado se le pide que aumente la presión abdominal, que sea que haga valsalva. Entonces nosotros vamos a ver una oscilación de ese hisopo porque la uretra móvil lo baja y después cuando cede la presión vuelve a subir. De acuerdo al ángulo, ya a ojo cómo es digamos, la oscilación de ese hisopo, nosotros vamos a ver si realmente hay una motilidad exagerada, una motilidad normal o una motilidad reducida. Normalmente una oscilación menos de 30 habla de una normalidad, está dentro de lo aceptable para una paciente, y una mayor de 35 grados en cuanto a la inclinación, ¿se entiende? Del hisopo, ¿no? Habla de una hipermotilidad no normal de la uretra. ¿Qué estudio nosotros, cómo la estudiamos a esta paciente? Descartar infección urinaria, orina, un cultivo, chequear que la función renal esté dentro de parámetros normales, y dentro de las imágenes nosotros podemos, no es que esté protocolizado que deba hacerse, pero si nosotros queremos graficar cómo es el descenso de esa vejiga por esa motilidad uretral acentuada, nosotros podemos hacer lo que se llama cisturetrografía miccional, donde con un cateterismo vesical se llena la vejiga con contraste y se le saca directas reglas vesicales en distintos momentos, premiccional, permiccional, postmiccional. Entonces, uno puede clasificar, que es una clasificación radiológica nada más para mensurar, de acuerdo al descenso, los grados 2, 3, en cuanto a cuánto es lo que baja de la sínfisis pubiana la vejiga. Ecografía, le vamos a pedir una ecografía renovesical para evaluar esto más que nada, evaluar la presencia o no de un residuo postmiccional. Se puede realmente, eventualmente, hacer una resonancia, pero la resonancia que más daría o aportaría datos sería una resonancia con un transductor transvaginal, que no es habitual en la práctica, o sea que actualmente, digamos, no la usamos de rutina, porque no en muchos lados hay transductor intravaginal. La endoscopía o la cistoscopía prácticamente no nos aporta nada, no nos interesa saber qué pasa dentro de la vejiga, a menos que haya antecedentes de hematuria o de algo que pudiera estar acompañando, pero básicamente la endoscopía no nos aporta nada en cuanto a la conducta o al diagnóstico de esta incontinencia. Sí esto, que es el estudio urodinámico completo, o sea, la urodinámica. O sea que básicamente, aparte del interrogatorio y el examen como para mensurar la pérdida, nosotros le pedimos una ecografía para evaluar el árbol urinario y la medición del residuo postmiccional, y un estudio urodinámico, aparte de la orina, urocultivo, análisis general. Cisturetrografía miccional. Cisturetro miccional. Por ejemplo, acá vemos en una uretrografía, en este caso oblicua, no es exactamente un perfil, vemos en reposo, este es el cuello vesical y esta es la uretra, vemos cómo desciende con el esfuerzo. Y en el caso que tuviéramos resonancia con un transductor, también se puede evaluar. La ventaja es que no es invasor, acá hay un cateterismo, hay colocación de contraste, en fin. Lo que a nosotros nos define o pone el nombre y correctamente mide el tipo de incontinencia es realizar lo que se llama un estudio urodinámico o video urodinámica, dependiendo si hay control por video. Entonces, este es el estudio que no se puede evitar, no se puede prescindir
para un estudio de una paciente que tiene una incontinencia vaginal de esfuerzo importante. Estamos hablando que si la pérdida es mínima, lo veremos ya. El tratamiento se puede corregir con otro tipo de cosas, no va a necesitar un estudio tan profundo. ¿Qué hace el estudio hemodinámico completo? Es un estudio que es ambulatorio, que se hace prácticamente sin anestesia, no existe la anestesia, y que dura 30-40 minutos, es lo único que podemos achacarle, pero intenta reproducir y demostrar objetivamente el escape y su causa. Entonces, ¿qué nos mide? Nos mide presión vesical, nos mide la presión abdominal, la presión del detrusor, el flujo, o sea, realiza una flujometría, mililitros segundo, es decir, cantidad por segundo, y básicamente lo que hace es graficar lo que sucede en una micción. A nosotros nos otorga qué cantidad de orina resiste esa mujer, es decir, esa vejiga, cuál es la capacidad, a qué capacidad empieza a tener aumento del tono y empieza a tener el deseo miccional, a qué capacidad es inevitable la micción y a qué capacidad, a qué volumen empieza la contracción. En esa contracción mide la presión, o sea, podemos tener vejigas o detrusores de poca presión, de poco tonismo, y mide la presión de cierre del esfínter, que es la resistencia. Esto se utiliza también en el hombre, no es solamente en la mujer, ¿no? Pero es un estudio que no podemos prescindir como para las incontinencias de mediano o alto grado. El primer deseo, 250. 250 pues ya está con la limpia. Siendo normal, es decir, en mujeres es por ahí desarrolla, eso es una vejiga femenina normal. Las mujeres tienen una capacidad y la elaboran en el tiempo, la desarrollan, de poder tener una distensión de la vejiga superior. Y con el tiempo, ya sea porque son retencionistas, por factores culturales, sociales, laborales, lo que sea, o higiénicos, pueden aguantar mucho más tiempo, y con el tiempo el deseo regional va a ser los 300, 400. Eso les trae problemas futuros. Vejigas con mucho menos tonismo muscular que el del hombre, son vejigas que no tienen por qué acostumbrarse como el del hombre históricamente a luchar con una resistencia aumentada. La resistencia del hombre implica no solo un doble sistema bifidteriano, ustedes saben que tiene la vejiga del hombre, el sistema urinario del hombre, uno liso y uno estriado, sino que el hombre tiene 30 centímetros de uretra, contra 2 o 3, 4 tal vez de la mujer. Entonces la resistencia es mayor, es una vejiga, por ende nos han capacitado con una vejiga más muscular. Y bueno, ustedes van a ver que en el hombre, especialmente un paciente con próstata o paciente con obstrucción infravesical, desarrolla una vejiga de lucha, que son vejigas con gran detrusor, hipertrófico y con poca capacidad de distensión, y acostumbrados a hacer mucha presión para vencer esa resistencia. En el caso de la mujer, la reacción de la vejiga es aumentar de volumen, y tenemos mega vejigas, grandes vejigas. La mujer puede orinar 2 veces al día, 3 veces al día, no más. Y el deseo miccional ser pospuesto, pospuesto. En general, 250 mililitros ya tenés el primer deseo miccional. Y uno, que está viendo una película, por ejemplo, se lo puede, no vas a extender más de 350. De 350 empieza a mover. Bueno, y el tratamiento. Obviamente el tratamiento, sí, es multifactorial, muchos factores que influyen y se pueden combinar, pero básicamente un tratamiento médico nos va a ayudar para la incontinencia de mediano a poca magnitud, o sea, grado 1 o 2. De tratamiento médico vamos a tener medidas generales, la realización de fisio, quimioterapia y rehabilitación, o la ayuda farmacológica aparte de estas prácticas.
Y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener cirugías o eventos quirúrgicos que actúan sobre el cuello y la uretra, otros que actúan también sobre los seres asociados. O sea, nosotros no podemos no corregir una incontinencia urinaria y dejar un prolapso, a pesar de que el prolapso no sea productor de esa incontinencia. El tipo de tratamiento va a depender del tipo de incontinencia, como también la cirugía a emplear, y del grado de pérdida. Medidas generales: esterilizar la orina si hemos tenido cultivos positivos, muchas veces concuerdan con mujeres que son de infecciones urinarias bajas a repetición. Bueno, en este caso tenemos que sacar el factor bacteriano que puede estar irritando la vejiga y dándole incluso una incontinencia mixta. Regular y manejar la ingesta líquida en cuanto a la cantidad que ella toma. Hay irritantes dentro de la dieta, especialmente el café, el alcohol, los cítricos. Regular su tránsito intestinal, son en general pacientes que tienden a ser constipadas. Reeducar la vejiga, es decir, si uno en el interrogatorio ve que orina cada 6 horas, vamos a tener más problemas. Entonces habrá que decirle que no espere que se oriine, que cada 3 horas o 4 horas menos vaya al baño y ella se va a sorprender que vaya orina, aún sin, en ausencia de deseo mencionado. Controlar el sobrepeso, es decir, todo lo que pudiera hacer que esa presión intraabdominal sea importante, o sea, gravite sobre el problema, y su control ginecológico. ¿Qué busca el tratamiento fisiokinesiológico? Tonificar y fortalecer la musculatura periperineal, sostener la vejiga en alto y evitar prolapso, y prevenir y corregir el escapulo urinario. Básicamente, los más importantes. Estos son ejercicios que ella lo puede hacer esperando el ómnibus, en su casa, viendo la televisión, porque son ejercicios periperineales o ejercicios de queje. Estos no son nada más que fruncir. Sabemos lo que es fruncir. Pero uno cree fruncir como para no orinarse, pero es imposible fruncir para no orinarse sin contraer simultáneamente el recto, o sea, el esfínter anal. O sea que hay que concentrarla en que frunza, digamos, su esfínter anal, como si estuviera yendo de vuelta. Se hace arreglado 10 veces, 3-4 veces al día. Les aseguro que es muy cansador. Si lo quieren empezar a hacer ahora, a la cuarta, se van a cansar porque no es fruncir. Tienen que empezar de a poquito, hacer fruncir, estamos frunciendo, hasta que moleste o que sientan que no pueden fruncir. Y aflojan despacito, no, así. A la cuarta van a ver que les molesta. ¿Están haciendo? Duele, molesta, cansa, no es fácil ese fruncido, eso es fácil, ese tipo de fruncido ayuda, porque yo arrastro el elevador del ano, en fin, muchos sistemas musculares que habitualmente no estoy haciendo funcionar secundario, pero de a poquito, digamos, 0 o 10 veces, durante la tarde no lo quería hacer, ayuda, y es el único ejercicio que a nosotros nos ayuda a tonificar, a fortalecer o a poner en funcionamiento los músculos periperineales. ¿Cómo? Evacuar. La orina. No, que en general son pacientes constipados, pero poco en el cuerpo, más peligrosa, más en el cuerpo, no tiene relación. No. Está bien lo que vos podés pensar, pero no. Esto es solamente para fortalecer el elevador del ano y los músculos periuretrales, la cincha periuretral, o sea, los músculos secundarios. Pero la única forma que nosotros tenemos de referencia, porque
sí tenemos noción de hacer permanentemente. Cuando ustedes que se están orinando, están frunciendo el ano. Lo que pasa es que es rápido. No es que está adelante solamente, no es el tiempo. Bueno, pero háganlo. El uso de pesarios o coros vaginales, que eso es antiquísimo, muy viejo, ahora vamos a ver algunas fotos. La electroestimulación perineal, el biofeedback perineal o la magnetoterapia. Ahora les voy a mostrar algunas para que se lo imaginen. ¿A quién le he indicado con la fisioquimioterapia? Pacientes con incontinencias leves, por hipermotilidad uretral, algunas con incontinencias medianas que no puedan pasar a un segundo paso, como una cirugía, por ejemplo, un tratamiento mayor, y que lo que sí le va a hacer es disminuir la magnitud de la pérdida. Pacientes con urgencia motora, o sea, con irritabilidad, con esa incontinencia de urgencia, que habíamos nombrado al principio, como ayuda pre y posparto, como para ir, como tonificar un poco. Esto se utiliza mucho, especialmente en el pre, en el bono que es la humana. Bueno, la electroestimulación con un aductor que se utiliza intravaginal y lo que produce, bueno, de acuerdo a las ondas, a la intensidad de las ondas y a la frecuencia de las ondas, estimulación del piso peniano. Es como ponerse un vibrador. Un vibrador. Pero con indicación médica. Pero bueno, después que hagan esto lo pueden prestar. No. Está hecho para que los incontinencia urinaria estimulan, estén alejados de donde se estimulan. Aunque, obviamente, si te das un poquito de este cable y lo bajás, después al retiro sirve. Bueno, magnetoterapia. En general, magnetoterapia funciona sin elementos intravaginales o extracavitarios, funciona solamente por sentarse digamos, una silla especial que emite onda magnética. Y estos son los conos, los conos son la versión moderna de lo que son los pesarios. Los pesarios lo usaban abuelas y bisabuelas, que era solamente ponerse, en aquellos casos usaban tergopol, lo que pusiera, se ponían las cosas y cosas en la vagina, ocupando el espacio en la vagina se levanta. Entonces, la vagina al levantarse deja más fija la uretra. Estos conos es lo mismo, es un gran tampón con distintos pesos de acuerdo a la vagina que lo recibe, de cosas, o hay vaginas con poca tonicidad y si lo pierden se le escapa. Esto es para sacarlo, obviamente. Y lo que hacen es ocupar lugar en la vagina para no permitir que haya una movilidad. Funciona. No necesita tener peso. El peso básicamente es para que quede. Aparte de eso, obliga un poco a que siempre no se salga. No es incómodo, precisamente es incómodo estar con una cosa caminando. Por lo menos no lo tenés. Cuando se acostumbra, les tiene que decir se lo saque, porque lo usan, pero si no, normalmente se lo dicen que lo usen 3-4 horas de mañana, 3-4 horas de tarde, así reglado. Ella va notando incluso que mejora mucho la continencia. Estamos hablando de incontinencia mediana, ¿no? El paciente que se levanta de la silla, está sentado y perdió, es una incontinencia grado 3, importante. ¿Con qué farmacoterapia podemos nosotros ayudar a todos estos métodos? Si necesitamos, depende mucho si nosotros queremos actuar relajando el detrusor o aumentando la resistencia ventral o ambos. Podemos utilizar, combinar.
Entonces, dentro de los relajantes de usor, lo que nos van a ayudar, porque aparte inhiben las contracciones vesicales, son los anticolinérgicos. Más utilizados son la oxibutinina, la oxibutinina de 5 a 15 miligramos orales, ¿no? Son todos orales. La tolterodina de 2 a 4 miligramos diarios. Y la imipramina, un medicamento antiguo ya, pero sigue teniendo su eficacia. En el orden entre 10 y 75 miligramos uno va poniendo las dosis en base a la respuesta que va teniendo. Y dentro de los que aumentan la resistencia uretral están los alfa-adrenérgicos, como la pseudoeferina, que es más frecuente, y en la ayuda con los estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto alfa-adrenérgico en la utilización local. Estos aumentan la resistencia uretral y bueno, disminuyen un poco la pérdida. Son todos medicamentos que pueden ayudar un poco en la incontinencia leve. Hay dispositivos hechos por las industrias, en este caso las farmacéuticas, no sé cómo decirlo, que son caros, son prácticamente descartables, no son prácticos, pero que existen, y bueno, yo quería mostrárselo. Son dispositivos oclusores de la uretra, como tapitas de uretra. ¿Vieron los sifones que tienen esas tapitas? Bueno, igual. O dispositivos de inserción intrauretral, como las prótesis intrauretrales. Ahora voy a mostrar, por ejemplo, esto no es nada más que una tapita. Descartar, tapita. ¿Cómo es? No, así porque actúa por... No, ya lo he estudiado. Pero bueno, qué sé yo. ¿Te encontrás con algo de esto? No. Son descartables, son incómodos. Ahora, si se siguen fabricando y todo, se deben vender como sprayetes, esos llantos. Nosotros no somos capaces, los médicos, de recetar este tipo de cosas. Pero bueno, existen. No. ¿Qué pasó? No salude. Este es otro de lo que yo le decía, dispositivos intraobturadores, intrauretrales. Son nada más que mini sondas. Ustedes ven, tienen un sistema de anclaje ahí en la vejiga, un globito que se infla para que no se salga, como las sondas Foley o las sondas intravesicales. Y esto que uno lo gira, esto tiene un gira, se desinfla esto y se saca. O sea, deposito un tapón intrauretral. ¿Tiene ganas de orinar? Lo que pasa es que esto requiere que cada vez que orines te tenga que poner uno. Acá y te va a poner el mismo, pero o sea que incluye un cateterismo, digamos una colocación intrauretral cada vez que existe y se vende. Vuelvo a repetir. Este es otro tipo, otra marca, otro. O sea, acá la ve como que corre y todo, hay que correr con eso, no sé. La colocación en sí es fácil. La mujer no, el instinto no le duele nada, pero bueno, hay que sentarse, ponerse cómoda, y 2, 3, 4 veces lo que vienes al día, hay que colocarse una nueva. ¿Cómo? Sí, bueno, se está colocando ahí. Sí, no va a llamar hay que llamar a quien me ayude, pero normalmente se puede colocar. Es tan fácil. ¿Te refieren los que la han usado? Yo debo haber conocido 3 mujeres, 3 pacientes que han usado. Entre ponerse un tampón y eso, dice hay que encontrar el agujerito, no les duele, pero lo hacen ellas solas. Pero realmente carece de practicidad, hablamos de un cateterismo 3, 4 veces al día. Ponete con muchos. Este es otro que tiene una facilidad donde no se saca esto. Tiene una acumuladora en el medio que se obstruye, vacía, como si tuviera una sonda fija en la uretra.
Entonces vacía por dentro, después la vuelve a tapar y listo. Pero es una paciente que no se la sonda porque no hay más largo hacia afuera, pero es una paciente que está cateterizada permanentemente. Esto es lo más, es muy práctico. Si nosotros hacemos incontinencias leves, yo les hablé al principio cuando hacíamos el test del hisopo, había una prueba que se llama Bonney. La prueba de Bonney consiste en poner a la paciente de pie, hacerla toser, va a haber un escape. Esos pacientes que tienen una incontinencia importante. Con la tos, como con la balsam, hay un chorrito que moja. Si uno le hace parar a la paciente un tacto vaginal con los dedos así, casi como este, imagínense que estos fueran mis dos dedos, ¿no? Yendo a buscar el fondo del saco vaginal, uno lo que está haciendo es fijar la uretra. Bueno, repetimos a la paciente que tosa y no va a tener pérdida de orina. Y no la tiene. O sea, yo le estoy fijando la uretra con esos dos dedos, uno a cada lado del cuello uterino, pero en el fondo del saco vaginal. Y pierde la prueba de Bonney, es negativa o positiva de acuerdo a que se orina o no se orina. Estos son como un diafragma, o sea, es como la misma función que los dos dedos, bueno, que se deja internamente. La paciente se lo saca a la noche, bueno, sostiene, anda. Esto sería un poco más aceptable. No, no hacen es perder. Tosen y todo, o tosen mucho menos, o digamos, se escapa mucho menos con el tos, no, si orina. Esto va a la vagina, ¿no? No, el otro iba adentro de la uretra. No, el del otro que era el tubo. Que era el vibrador. No le voy a poder ver nada, ¿no? Bueno, y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, yo voy a ser rápido, pero básicamente, ¿qué busca? Es restablecer los mecanismos de incontinencia oral. Es decir, prevenir el descenso vesicular, mejora el soporte de la unidad periférica y aumenta la coaptación. Básicamente hay dos tipos. Si yo hago un tratamiento endoscópico o un tratamiento quirúrgico. Dentro de los endoscópicos están los mucosos. Y ahora vamos a ver cuáles son. Esto. Los mucosos es la inyección o el proceso de inyectar intrauretral o periuretral a nivel del cuello vesical sustancias que abultan, ocupan lugar, ocupan espacio y al expandirse elevan el cuello vesical y fijan la uretra. ¿Se entiende? Es decir, nosotros podemos, con un aparato especial que tiene una aguja que va a inyectar ya sea sustancias de colágeno bovino o macropartículas de siliconas, se hace en 2 o 3 áreas que uno elige con un citoscopio, con un elemento donde uno va viendo dónde va a inyectar, se hacen 1, 2 o 3 sitios de implante con una técnica especial y se liberan en la cara inferior del cuello vesical este tipo de sustancias. Ya está estabilizado más o menos, ya está estandarizado en qué cantidad. Lo que no está estandarizado es qué pasa, porque yo estoy inyectando en un espacio virtual una sustancia que yo no sé si se va a hacer redonda, si se va a espaciar lateralmente, o sea que va a ocupar espacio y va a ocultar como para sobrelevar, sí, pero a veces se tiene problemas con esto de que producen al revés, produce un cierre excesivo y la paciente tiene una retención. O sea que no es muy matemático. Por eso no se utiliza mucho, pero existe. Hay algunos casos ya digamos, descritos de migraciones de estas sustancias con embolias consecuentes, pero básicamente irritabilidad uretral o retención urinaria vemos en los casos. Este es, por ejemplo, la fotito, donde uno inyecta esta sustancia que va a buscar espacio acá como para elevar el cuello, la uretra que estaba móvil. Y uno controla por visión endoscópica la inyección y ve cómo va elevando, cómo va expandiendo esa sustancia.
pero básicamente yo quería ver los tratamientos quirúrgicos porque hoy por hoy todo esto que hablamos ayuda en la rehabilitación, los ejercicios, pero básicamente las cirugías han cambiado radicalmente en los últimos 15 años, de pasar a ser cirugías bastante agresivas, con un postoperatorio medio complicado, han pasado a ser cirugías casi ambulatorias, hasta algunas con anestesia local. Le voy a describir las tradicionales cirugías a cielo abierto, llamada de Kelly Kennedy, fíjense la fecha de Kelly Kennedy. La desarrollaron, que se hace por vía vaginal o por vía suprapúbica, también hace muchos años. Esto, que es una combinación de las dos, de la utilización de vía suprapúbica y vaginal, hecho una vía combinada, es lo que ha cambiado realmente el presente de lo que es la incontinencia en la mujer. Que la utilización de slings o cabestrillos pubovaginales. Por eso se llaman pubovaginales, porque es en vía combinada. Estas las cirugías digamos, las cirugías antiguas no dejan de ser efectivas, porque hoy por hoy la utilización del sling, como vamos a ver ahora, casi imita lo que se hacía a cielo abierto, o sea, con la incisión abdominal. Esta era la Puig, la Pereira y la Manson. Lo único que hacían era fijar los tejidos parauretrales, no la uretra no se toca, los tejidos parauretrales, los tejidos que hacen de sostén a la uretra, fijarlo al ligamento del Cooper o a la arcada sifilipubiana, o sea, como un sostén, con puntos. Y eso actuaba realmente con mucho éxito en la incontinencia. ¿Qué características o qué ventajas tienen los slings? Son esas intervenciones que yo les dije que se utilizan por vía combinada. Corta distancia de inflamación puede ser hecho y dado de alta en el mismo día, o sea, un curso postoperatorio muy corto, muy baja morbilidad, muy baja tasa de infecciones, de obstrucción, de letalidad, de hemorragia, una altísima tasa de curación y mejoría en corto a largo plazo, es decir, el paciente se va y se va sin perder, porque no se va ni con sonda ni se va sin perder. Hay que mantener algunas indicaciones precisas, como que ubicarlo en el tercio medio de la uretra, sin tensión, porque tenemos que pensar que nosotros esa paciente, ahora vamos a ver cómo es el sistema, esa paciente va a estar, nosotros la vamos a operar acostada, pero después se va a parar, que es donde pierde, y al pararse todos los órganos caen, o sea, tiene que caer y apoyar sobre lo que yo le estoy proponiendo de sostén, y si la ajusto mucho, le pongo mucha tensión, vamos a tener problemas de pasarnos al otro extremo de retención. Y tiene esta característica, son autofijables y reajustables. O sea, si yo me quedo corto, me quedo largo, digamos que lo aprieto mucho, lo ajusto poco, después en el postoperatorio puedo ir regulándolo. Y eso se entiende si ustedes ven, a ver, ¿cuál es los materiales? Fíjense cómo actúa. Paciente acostada, yo hago una punción suprapúbica, dos punciones suprapúbicas con 3-4 centímetros de diferencia, hago una punción y una aguja va a salir por cara anterior de vagina. La otra aguja, ustedes ven que acá hay dos agujas, ¿cierto? La otra aguja va a salir por la cara anterior del otro lado, o sea, va a haber dos agujas que perforaron desde el abdomen, desde el suprapubis, saliendo hacia la vía vaginal anterior, una aguja y otra aguja a ambos costados de la uretra, ¿no? Toca la uretra. Que ahí lo que hace es, cada aguja toma un extremo de lo que es la cincha. ¿Ven cómo es la cincha? Esto es lo que va a apoyar sobre la uretra. Y estos son los hilos que tiran para arriba. Entonces retiro la aguja y me estoy llevando los dos extremos. Cosa que queda como una bandereta, como una bufanda, abrazando apenas la uretra sin tensión. ¿Se entiende? Este es otro tipo de sling o de cabestrillo.
que, fíjense, estas son las agujas, este es el extremo donde va a apoyar o va a ser el decúbito, la uretra, y estos son los anillitos que le permiten ser ajustables o ser recontrolables posteriormente. Si a mí viene el cuarto o quinto día y veo que esto no se puede controlar un año después, estamos hablando de un tiempo que dentro de los 10 días uno puede ir movilizándolo, después el cuerpo incorpora todo esto, en fin, se hace una fijación, una fibrosis, donde ya no lo podemos mover, pero dentro del cuarto o quinto día uno lo puede hacer un control, y si la paciente todavía dice pierdo un poquito, que uno